En primer lugar, frente a la primera pregunta, nosotros escogimos la licitación LEP 001 de 2021, que tenía como objetivo amparar los intereses patrimoniales y económicos y los bienes materiales del Instituto Nacional de Metrología. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue realizar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, que el día 26 de agosto subimos a la plataforma SECOP. En ese mismo día enviamos un derecho de petición a la entidad solicitándole que nos entregara el link de la audiencia de asignación de riesgos que iba a tener lugar el 2 de septiembre de 2021. Ante la falta de contestación por parte de la entidad el 1 de septiembre, nos decidimos comunicar vía telefónica con el Instituto Nacional de Metrología. A pesar de la cordialidad presentada por la funcionaria, no conseguimos respuesta alguna. Subsiguientemente, decidimos, a través de un mensaje público por la plataforma SECOP, solicitarle a la entidad el link de la audiencia de asignación. El 2 de septiembre, a las 8 de la mañana, recibimos un aviso por parte del instituto en el cual nos decía que, debido a la gran cantidad de observaciones recibidas, el instituto consideró que era necesario ampliar el plazo para poderles darle solución adecuadamente. Situación que el 6 de septiembre se nos fue contestada con mayor profundidad cuando el instituto nos allegó la respuesta del derecho de petición. Atendiendo a la situación anteriormente comentada, el 3 de septiembre, mediante otro mensaje público por la plataforma SECOP, le solicitamos a la entidad que modificara el cronograma debido a que evidentemente no se iban a cumplir las fechas ahí previstas, por lo cual la entidad nos contestó amparándose en el artículo 8 de la ley 1150-2007 que el instituto todavía se encontraba en fase de planeación, es decir, él podía decidir si continuaba con el proceso o lo cancelaba, y que hasta que se publicara el acto de apertura y los pliegos de condiciones definitivo, ellos modificarían el cronograma. Finalmente, el 25 de septiembre, la entidad, por medio de un mensaje público en la plataforma SECOP, nos comunicó a todos los interesados que el proceso se cancelaba, debido a que, de acuerdo con las observaciones allegadas, era necesario ajustarlo a uno de selección abreviada de menor cuantía. Por lo tanto, debido a la cancelación de nuestra licitación, decidimos volver a realizar el seguimiento con la licitación SDALPOB 0015 de 2021 de la Gobernación del Huila, que tiene por objeto la construcción y dotación de una planta industrial para la trituración y molienda de roca, que actualmente se encuentra en la fase de presentación de observaciones y como se evidencia en los screenshots adjuntos en el correo, ya enviamos nuestras observaciones. En lo correspondiente a las limitantes, realmente quisiera empezar diciendo que como grupo no encontramos ninguna, pues durante todo el semestre encontramos la manera de poder trabajar de manera conjunta y eficiente para el óptimo desarrollo de las actividades, proyectos y el parcial. Sin embargo, en lo que corresponde a la entidad, se presentaron varias situaciones que fueron limitantes para nosotros y el desarrollo del proyecto, como por ejemplo que para la audiencia de asignación de riesgos se necesitaba un permiso especial, por lo cual se envió un derecho de petición que nunca recibió respuesta. Asimismo, dicha audiencia fue reprogramada porque la entidad recibió muchas observaciones. Sin embargo, como iba a ser reprogramada, estuvimos pendientes durante varias semanas revisando la página web del SECOP y también llamando al teléfono fijo durante todos los días y nunca recibimos respuesta y tampoco encontramos novedades. Finalmente, la segunda semana del mes de noviembre, revisando la página del SECOP, nos dimos cuenta que nuestra licitación había sido cancelada, por lo cual no pudimos terminar el desarrollo del proyecto a cabalidad. Para responder a la pregunta de qué hablamos en clase, lo primero que se debe hacer es dividir la clase en los 3 cortes. Entonces yo voy a hablar del primer corte y de la mitad del segundo corte. En el primer corte comenzamos viendo el decreto 222, bajo el cual se regía la contratación pública antes. Sin embargo, entendimos que este era un decreto que garantizaba un exceso normativo que permitía que todas las entidades y cada una de las administraciones regulara su contratación como ellos querían, es decir, no importaba nada. Sin embargo, en 1991, con la llegada de la nueva Constitución, el artículo 150 de la Constitución establece que al Congreso le competía expedir un Estatuto General de la Contratación Pública. Por eso es que en 1993 se expide la famosa Ley 80, que es desde donde parte ahora sí nuestra clase.
La Ley 80 tiene 4 esferas. El primero es que establece que es un estatuto de principios bajo los cuales se debe regir la contratación pública. El segundo establece la unificación de contratos. ¿Por qué? Porque antes existían diferentes formas en las que se podía contratar y se llamaban de diferentes formas. Ahora, cada contrato que se celebre con la administración pública se llama un contrato estatal. Adicionalmente, en la Ley 80 se le dio importancia a las cláusulas exorbitantes y estas son facultades del Estado que exceden las órbitas normales de la administración. ¿Qué facultades le otorgó la Ley 80? Modificar, interpretar, terminar unilateralmente, declarar caducidad. Esto en caso, pues, en caso de que se requiera, y se da porque la administración es la encargada de los servicios y demás. ¿Cuándo se permite celebrar un contrato estatal? Se permite celebrar un contrato estatal para evitar monopolio estatal, para contratar servicios públicos, explotación, concesión de bienes del Estado, contratos de obra. Es facultativo porque se pacta en el contrato. Se pacta bajo las condiciones que la administración requiera. Y también establece que está prohibido en los contratos celebrados con personas públicas internacionales que se den por objeto de actividades comerciales e industriales que no sean estatales. La tercera esfera es el elemento jurídico, pues porque a pesar de ser una relación Estado particular, prima la autonomía de la voluntad, debe estar direccionado por la ley y como se sabe, la ley es un contrato es ley para las partes. Esto habla del principio de inmutabilidad de los contratos. Sin embargo, estos son mutables y se diferencia de los privados en la condición de que el bien colectivo es lo que prima, o sea, siempre se va a buscar el bien común. Y finalmente establece el principio, la universalidad, esa es la cuarta esfera. Y es que la Ley 80 se rige para todas las entidades estatales, entonces todas deben contratar basándose en la Ley 80. Sin embargo, aprendimos que hay excepciones, que son las empresas industriales y comerciales del Estado y las empresas de economía mixta. Y también las entidades autónomas no se rigen por la Ley 80. Luego hablamos de los sujetos. ¿Por qué? Porque los contratos estatales son aquellos suscritos entre el Estado y otra parte. El activo será el Estado y el pasivo será pues el otro. ¿Quiénes pueden ser este pasivo? Pueden ser los particulares, las entidades públicas o los organismos internacionales. Vamos a centrarnos acá en los sujetos particulares. Están los sujetos particulares sin ánimo de lucro y los sujetos particulares con ánimo de lucro. Los sujetos particulares sin ánimo de lucro no tienen que estar inscritos en el RUP, mientras que los sujetos con ánimo de lucro pueden ser personas naturales o jurídicas en las que lo fundamental será la capacidad, tanto que un menor de edad se puede presentar por medio de un representante legal siempre y cuando esté inscrito en el registro único de proponentes, porque la capacidad se ve reflejada allí y allí se señala la capacidad económica, organizacional y jurídica del proponente. Se encuentra en las cámaras de comercio y con excepción de los extranjeros, todos los que quieran participar en un proceso licitatorio deben encontrarse inscritos en el RUP. Los proponentes extranjeros con sucursal en Colombia se les puede exigir RUP, aunque no es obligatorio. Ahora, vamos a la asociación de particulares. La asociación de particulares puede ser los consorcios o las uniones temporales. No son sociedades, se crean únicamente para el objeto del contrato y no perduran. Son ficciones por medio de la cual las personas, ya sean naturales o jurídicas, se unen y presentan la propuesta. En el consorcio, la responsabilidad es solidaria y en la unión temporal, la responsabilidad y la sanción recae únicamente sobre la persona que la incumplió, pero hay responsabilidad solidaria sobre la presentación de la propuesta y el objeto del contrato, por lo que se deben dejar claros los porcentajes de cada participante de acuerdo a funciones para así saber en quién debe recaer la sanción. Luego vimos la promesa de sociedad futura, esta que ya no aplica sobre todos los contratos, pues se constituye una sociedad y no una ficción. Esta ahora se aplica para los contratos de concesión de obra únicamente, porque acá se puede acabar el contrato y seguir existiendo la sociedad mediante la cual la sociedad que se creó a partir del contrato. La responsabilidad será solidaria y una vez se adjudica en el contrato se debe constituir la sociedad, pues si no se hace no se puede ejecutar el contrato. Y eso sería lo que vimos hasta ahora. Continuando con lo que decía mi compañero Nicolás, tenemos que dentro de la asociación entre particulares podemos encontrar la promesa de sociedad futura.
La promesa de sociedad futura es una de las formas más comunes para presentar una oferta con pluralidad de integrantes porque simplemente nos evita pues, la tediosa tarea de tener que crear una sociedad para dar cumplimiento a un contrato que aún no nos ha sido adjudicado en caso de que nosotros seamos los que presentemos la propuesta. En ese caso, lo que hace la promesa de sociedad futura es simplemente someter la creación de la sociedad al hecho de que se nos adjudique o no el contrato en cuestión, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando hablamos de promesa de sociedad futura, solamente podemos hablar de contratos de concesión de obra. En ese sentido, pues, evita tener que crear una sociedad para tener que liquidarla ahí mismo en caso de que no nos sea adjudicado el contrato, ¿ya? Partimos del hecho de que desde la propuesta se entiende una responsabilidad solidaria y desde un segundo punto eh, partimos de la obligación que surge de crear la sociedad al momento en el que sí efectivamente se nos adjudica el contrato. ¿Ya? Sociedad en la que la responsabilidad va a ser, como dentro del consorcio, solidaria. En caso de que la sociedad no se cree, no se puede ejecutar el contrato. ¿Ya? Pasamos a otro tema entonces y hablamos de los principios que encontramos dentro de la ley 80 y dentro de ellos el primero sería entonces la universalidad. ¿Ya? La ley 80 trae este precepto y es que todas las entidades tienen que regirse por la compra pública y por la contratación estatal, salvo ciertas excepciones. Esas excepciones son empresas de servicios públicos domiciliarios, bancos, universidades, contratos de explotación y exploración de recursos renovables, contratos del sector petróleo y de la minería, y esas empresas se rigen por regímenes especiales en los que tienen sus propias normas, sin perjuicio de que no pueden pasar por encima de la ley 80 ni ir en contra de los principios de la administración. ¿Ya? El segundo punto entonces sería la unificación. La ley 80 entonces establece y unifica que todos los contratos que vinculan al Estado son contratos estatales. Tanto los contratos propiamente dichos, que son el Estado colombiano contratando con particulares, como los contratos especiales en los que el Estado contrata para su propio funcionamiento. Ahora todos entienden como contrato estatal. Dentro de la unificación es que se hacen evidentes las facultades exorbitantes que tiene el Estado, la administración. Es decir, la ley permite a las entidades estatales ejercer una posición de superioridad en una relación contractual con el particular en virtud de su supremacía. Esto claramente pues, fundamentado en la búsqueda del bien común de la cual parte la actuación de la administración y que da estas prerrogativas especiales de poder modificar, interpretar, declarar caducidad o terminar unilateralmente un contrato para así no solamente guardar los recursos públicos, sino también proteger a la sociedad, que en último es lo que busca hacer la administración a la hora de contratar. Dentro de estas facultades exorbitantes tenemos entonces la primera de la que ya hablé, modificación, y se entiende que la entidad puede intervenir y afirmar si se está tomando el rumbo adecuado a la hora de desarrollar el contrato, y esta entonces puede entrar a modificarlo para evitar que pues, surjan perjuicios de la sociedad. En segundo lugar tenemos la interpretación, y es la posibilidad que tiene la administración de interpretar cláusulas. Es decir, si hay una cláusula que quedó en el contrato y es ambigua, entonces pues es el Estado o es la administración el que entra a actuar e interpretar de manera unilateralmente esta cláusula. La tercera es la declaratoria de caducidad. La declaratoria de caducidad se da cuando partimos por ejemplo, un incumplimiento del contratista y se le impone una sanción, que es la más grave que puede interponer la entidad, y es un procedimiento administrativo que parte de la ley 1437. Entonces, partimos también de que este incumplimiento debe ser grave, y esta es la única sanción, porque más allá de la cláusula penal, esta acarrea unas condiciones que afectan directamente al contratista. Por ejemplo, 5 años de inhabilidad para contratar con el Estado. Entonces es por eso que se diferencia
entre una terminación cualquiera y una declaratoria de caducidad porque involucra esas sanciones en particular para el contratista. Por último, tenemos entonces la terminación unilateral. Entonces, enmarcado dentro de algunas causales, la entidad puede dar por terminado el contrato dejando un acta en la que se especifique la causal por la que se da por terminado el contrato en cuestión. Tenemos también entonces la liquidación, que es el procedimiento en el que una vez cumplido el contrato las partes cruzan cuentas, es decir, se emiten el paz y salvo. Si tienen obligaciones pendientes, la idea es que aquí se pacte un plazo para cumplirse. Proceden cuando se termine el contrato o el plazo de ejecución del contrato. Se encuentra en la Ley 80, artículo 60, y en la Ley 1150 en el artículo 11. Generalmente se fijan en pliegos de condiciones. En el momento en el que posterior a la terminación del contrato se debe realizar la liquidación, pero si no se fija, tienen 4 meses para liquidarlo. Si en los 4 meses no se presenta el contratista o no se acuerda nada dentro de la entidad, pues debe ser entonces la entidad que por medio de acto administrativo motivado deba liquidarlo unilateralmente en 2 meses. ¿En qué contratos puede darse entonces? En contratos de tracto sucesivo, en contratos que se prolongan el tiempo, en contratos en los que las partes los pacten o en contratos estatales de prestación. Estos no son necesarios, pero pues si se pactan, efectivamente puede darse este tipo de liquidación. ¿Cuándo procede? La liquidación procede cuando hay declaratoria de caducidad del contrato, cuando se termina el contrato, cuando hay nulidad del contrato o cuando hay modificación unilateral de este. Esta modificación de alterar el 20% del valor del contratista, invitándolo entonces a que renuncie al contrato, y si así procede, pues efectivamente se hace liquidación. Podemos verlo también desde el mutuo acuerdo. Entonces se da la terminación, se termina la liquidación y se expide un acta en el que se dice si se cumplió o no se cumplió con todas las obligaciones. En caso de que no, la entidad lo puede liquidar unilateralmente. El acta es un negocio jurídico vinculante para las partes. Entonces también podemos ver esta liquidación de forma unilateral, que es un procedimiento subsidiario y se da en los casos en el que el contratista no aparezca o se llega a un acuerdo. Aquí la entidad analiza el contrato y se deja un acto administrativo para liquidarlo. Entonces esa liquidación unilateral es de la que hablamos anteriormente, que tiene los 2 meses, la entidad para liquidar mientras el contratista no aparece. Y el judicial, que si la entidad no hizo la liquidación en esos 2 meses en los que hablábamos, pues por mecanismo judicial tienen 2 años para hacer esa liquidación del contrato. Cabe resaltar que si faltó el cumplimiento de una obligación pecuniaria, se puede hacer un cobro coactivo por medio de un proceso ejecutivo. Pasando a otro punto, entonces tenemos la evaluación, que es que se divide en los requisitos habilitantes y en el factor puntuable. Entonces los requisitos habilitantes son lo que necesita un proponente para poder participar en ese proceso. Dentro de ello está la capacidad jurídica, la capacidad financiera, que es la solvencia económica, la capacidad organizacional, que es la composición de la unión laboral y temporal y demás, y la experiencia. Entonces, todas estas cosas se certifican en el RUP para los nacionales y también para las empresas del extranjero que tengan sede en Colombia. Para las que no tienen sede en Colombia pueden probarlo por otros métodos, pero para las otras dos que mencioné anteriormente el RUP es obligatorio. Estos requisitos pueden ser subsanados, pero no se puede usar para subsanar hechos jurídicos, es decir, si por ejemplo no tiene el documento y le toca ir a sacarlo. Entonces, partimos también de que existe la garantía de la seriedad de la oferta, que es esencial para presentarse. Esta garantiza que el proponente tiene la seriedad necesaria y que está haciendo las cosas bien. Esta garantía no es subsanable y si por ejemplo no se entrega a la hora de presentar la oferta, la propuesta se rechaza de plano. ¿Ya? Cuando hablamos del factor puntuable, entonces tenemos los que son los incentivos para determinar cuál es la oferta más favorable. Estos son puntos para determinar, por ejemplo, en caso de que esté un empate, cuáles son los factores puntuables. En este caso hay 3 tipos: la promoción a la industria nacional, los incentivos a personas con discapacidad o las convocatorias limitadas a las MIPYMES. Por ejemplo, dentro de la promoción a la industria nacional se dividen bienes y servicios nacionales, promoción a la incorporación del componente nacional en bienes y servicios extranjeros, y pues de acuerdo a eso sacan diferentes porcentajes que influyen en los factores puntuables de la oferta. Dentro de los incentivos en favor de las personas con discapacidad
se busca que en la planta del personal de los proponentes exista un porcentaje de personas con discapacidad y pues de acuerdo a esto se aplica un puntaje. Muchos de estas, la condición para esos factores puntuales de capital humano tiene que ser que un año antes ya estuvieran vinculados a la empresa. Y por ejemplo, en el último punto, con la convocatoria limitadas a las MIPYMES, existen ciertas condiciones. Por ejemplo, debe tener un máximo de 200 trabajadores, no deben exceder los 30.000 salarios mínimos y la cuantía para abrir una convocatoria de MIPYMES debe ser inferior a $125.000. Entonces, eso para concluir los factores puntuables. Para concluir, hablamos de la planeación. Ese es un exclusivo de la entidad y es lo primero que se hace antes de iniciar el proceso. Si la entidad no lo realiza, da lugar a la nulidad absoluta, de acuerdo al decreto 1052 del 2015. Las etapas entonces de esta planeación, ¿cuáles son? La primera, estudios y documentos previos. La entidad debe determinar si necesita ese proceso, debe revisar el mercado, debe quedar claro el objeto del contrato, debe determinar la modalidad de selección, debe determinar el valor del contrato y justificar ese valor. Debe tener claro cuáles son los criterios de selección, analizar los riesgos que se puedan prever para así poder garantizar pues que se va a exigir durante todo el proceso. El segundo punto es el aviso de convocatoria para que la gente se prepare en vista de que va a surgir este nuevo proceso. El tercer punto es el proyecto de pliego de condiciones, que es un borrador donde está el proyecto y se materializa el deber de planeación. El cuarto punto entonces es la presentación de observaciones que creo que pudimos hacer por ejemplo a lo largo de este semestre. Y el quinto es la publicación del acto administrativo de apertura en el que ya se saca al público el proceso como tal. Ante la cuarta pregunta, la cual señala cómo podemos incentivar la participación ciudadana en los procesos de licitación, nosotros como grupo nos pudimos dar cuenta que la primera falencia que tiene en la página del CEPOCOP es que no existe un video o una guía en la que nos enseñe a utilizarla y es bastante complicado poder acceder a esta sin conocimientos previos. Entonces esto es un factor supremamente importante que lo que genera es que se desincentive la participación ciudadana. Entonces nuestra propuesta es que el Estado genere una serie de videos o guías para que de esta manera los ciudadanos sepan cómo utilizar la página y así puedan generar, por ejemplo, observaciones en los procesos de licitación. Nuestra segunda propuesta como grupo va encaminada a que el gobierno, por medio de diferentes medios masivos, ya sea radio, internet o televisión, divulgue el seguimiento de un proceso licitatorio, haga las actualizaciones y demás para que de esta manera los ciudadanos confíen más en la administración pública y en los procesos licitatorios y que en un futuro estos se puedan involucrar ya sea de manera directa, siendo contratistas o de manera indirecta, generando observaciones en la página del CECOP. Nuestra tercera propuesta como grupo va encaminada a que el Estado promueva y acelere los procesos de digitalización a toda la población colombiana. Esto teniendo en cuenta que la mayoría de intervenciones que se pueden generar y la mayoría de participación ciudadana que se puede generar en los procesos de contratación pública se darían por medios digitales. Entonces nuestra propuesta es que se priorice y se aceleren los proyectos que tengan que ver con la conectividad de todo el país. Nuestra cuarta propuesta es que exista una mayor publicidad en los procesos licitatorios. Esta mayor publicidad se vería materializada en una audiencia de apertura que se dé para que todo el mundo conozca el proceso licitatorio y que de esta manera se dé mayor difusión a los procesos licitatorios. Por último, nuestra quinta propuesta iría encaminada a que para incentivar la participación ciudadana sería una gran idea que se publicaran los links de las audiencias en el mismo enlace en el que podemos conseguir el pliego de condiciones. Esto teniendo en cuenta nuestra experiencia y que tuvimos que llamar a las diferentes entidades y hacer muchos trámites, derechos de peticiones para poder conseguir estos links. Esto desincentiva en gran medida a la ciudadanía, entonces por esto esta sería una gran idea para que de esta manera no se desincentive y pueda existir mayor participación ciudadana en los procesos de contratación pública.